Juan Morales estuvo muerto por 15 minutos, y lo que Jesús le mostró sobre pastores famosos destrozó todo lo que creía. Había una lista con nombres que tú conoces, y ninguno de ellos entrará al cielo. Juan Morales nunca creyó en Dios. Durante 45 años de vida, este hombre de origen mexicano había construido su existencia sobre una certeza inflexible. La religión era un negocio, los pastores eran estafadores, y el cielo no era más que un cuento inventado para controlar a los ignorantes. Nacido en Guadalajara, Jalisco, en el seno de una familia católica tradicional, Juan había visto demasiado. Había visto a su abuela entregar sus últimos pesos a la iglesia mientras pasaba hambre. Había visto a sacerdotes vivir en comodidad mientras su barrio se hundía en la pobreza. Y cuando emigró a Los Ángeles, California, a los 22 años, buscando el sueño americano que tantos mexicanos persiguen, su ateísmo se consolidó como una armadura contra la desilusión. En East Los Angeles, Juan encontró trabajo como mecánico en un taller sobre la avenida César Chávez, un vecindario donde el español se escuchaba más que el inglés, donde las tortillerías competían con las iglesias evangélicas en cada esquina, y donde familias enteras se apretujaban en apartamentos de 2 habitaciones soñando con algo mejor. Ahí conoció a María Hernández, una mujer salvadoreña de fe inquebrantable, ojos color miel y un corazón que no se rendía ante nada. María limpiaba casas en Beverly Hills durante el día y asistía a la iglesia pentecostal Fuente de Vida cada miércoles y domingo sin falta. Cuando se conocieron en una taquería al pastor un sábado por la noche, la atracción fue inmediata, pero las diferencias filosóficas eran un abismo. María creía con cada fibra de su ser. Juan se burlaba con cada argumento que encontraba en Internet. Aún así, se casaron 2 años después, en una ceremonia civil que disgustó profundamente a la familia de María, quienes esperaban una boda en la iglesia con bendición pastoral. Juan prometió respetar la fe de su esposa, pero jamás fingir algo que no sentía. Tuvieron 3 hijos: Carlos, de 17 años, un muchacho callado que heredó el escepticismo de su padre; Sofía, de 14, que oscilaba entre ambos mundos; y el pequeño Miguel, de 9 años, quien acompañaba a su madre a la iglesia cada domingo, mientras su padre preparaba carne asada en el patio trasero de su modesta casa en el barrio de Boyle Heights. Los domingos en la casa Morales eran un campo de batalla silencioso. Mientras María vestía a los niños con sus mejores ropas para el servicio de las 10 de la mañana, Juan encendía la parrilla, abría una cerveza Modelo y ponía música de los Tigres del Norte a todo volumen. Era su forma de protesta, su forma de decir que la vida se vivía aquí en lo tangible, en el olor de los tacos al pastor, en el sudor del trabajo honesto, no en promesas vacías de un cielo inventado. María nunca discutía. Simplemente oraba por él en silencio, con una persistencia que Juan encontraba simultáneamente admirable e irritante. Pero lo que realmente alimentaba el ateísmo militante de Juan no era solo la religión organizada en abstracto. Eran los pastores, esos hombres y mujeres que aparecían en Univisión y Telemundo cada mañana, con sus trajes carísimos, sus sonrisas perfectas, sus mega iglesias que parecían estadios de fútbol. Juan los estudiaba como un detective estudia a un criminal. Seguía sus cuentas de Instagram, veía sus transmisiones en vivo, leía las noticias sobre sus escándalos. Había uno en Houston que predicaba prosperidad mientras conducía un Bentley. Otro en Miami que prometía milagros financieros si sembraban una ofrenda de $1,000. Una pareja de pastores en la Ciudad de México que vivían en una mansión de 6 millones de pesos mientras sus fieles, inmigrantes como él, apenas podían pagar la renta. Para Juan, estos pastores eran la prueba definitiva de que Dios no existía, porque si existiera un Dios justo, ¿cómo permitiría que estos charlatanes explotaran a su pueblo? ¿Cómo permitiría que vendieran esperanza falsa a madres solteras latinas que trabajaban 3 empleos? ¿Cómo permitiría que manipularan el dolor de familias separadas por la migración,
prometiéndoles reunificación divina a cambio de diezmos que nunca podían pagar. Juan coleccionaba estos casos como evidencia. Tenía carpetas en su teléfono con capturas de pantalla de pastores expuestos por adulterio, fraude, abuso. Se los mostraba a María durante sus discusiones nocturnas, después de que los niños se dormían. «Mira, María», le decía, con una mezcla de triunfo y dolor en la voz, «mira a este pastor que tanto admiras, lo arrestaron por lavar dinero del narcotráfico a través de su iglesia. ¿Y todavía crees que el Espíritu Santo guía a estos hombres?» María simplemente respondía con calma, «Los hombres fallan, Juan, Dios no». Pero Juan no podía aceptar esa respuesta. Para él era una salida fácil, una forma de no enfrentar la realidad de que todo el sistema estaba podrido desde la raíz. Su escepticismo se había convertido en su identidad, en el taller mecánico. Sus compañeros de trabajo, casi todos mexicanos y centroamericanos, lo conocían como el ateo. Algunos lo respetaban por su honestidad, otros lo evitaban, como si su falta de fe fuera contagiosa. Pero Juan no lo hacía por rebeldía adolescente o por llamar la atención. Lo hacía porque genuinamente creía que estaba protegiendo a su familia del mismo engaño que había visto destruir a tantos. Había visto a vecinos perder sus casas por sembrar ofrendas que no podían pagar. Había visto a su propia prima caer en depresión cuando las promesas de sanidad divina no curaron el cáncer de su hijo. Había visto demasiado sufrimiento justificado en nombre de un Dios que, según Juan, o no existía o no le importaba. Lo irónico es que Juan era un hombre bueno, trabajador incansable, proveedor dedicado, amigo leal. Ayudaba a sus vecinos a reparar sus autos gratis. Enviaba dinero a su madre en Guadalajara cada mes sin falta. Enseñaba a Carlos a cambiar aceite y a respetar a las mujeres. Era el tipo de hombre que la comunidad latina valoraba. Sacrificado, responsable, presente, todo lo que un buen cristiano debería ser, excepto que no creía en Cristo. Y esa contradicción lo definía. María solía decirle, «Vives como Jesús enseñó, pero niegas que Él existe». Juan respondía, «No necesito a Jesús para ser buena persona. La moral no viene de la religión». Pero en el fondo, muy en el fondo, había algo que Juan nunca admitía. Una pequeña grieta en su armadura de certeza. A veces, en las noches cuando no podía dormir, cuando escuchaba a María orar en voz baja por él en español, cuando veía a Miguel dibujar ángeles en sus cuadernos escolares con la inocencia de quien todavía cree en la magia, Juan sentía algo. No era fe. Era más como una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si hay algo más allá de lo que puedo tocar, medir, probar? Pero esa pregunta la enterraba inmediatamente bajo capas de evidencia, estadísticas de escándalos religiosos, argumentos filosóficos que había memorizado de videos de YouTube de otros ateos famosos. Juan Morales estaba convencido de que vivía en la verdad, convencido de que su escepticismo lo hacía libre, convencido de que moriría algún día, se convertiría en polvo, y eso sería todo. No había cielo, no había infierno, no había juicio. No había Jesús esperando con una lista de nombres, solo la nada. Y esa creencia lo hacía sentir extrañamente en paz, porque significaba que no había cuentas que rendir. No había decepción divina, no había traición cósmica, como la que sentía que esos pastores famosos representaban. Él era el dueño de su destino, o eso pensaba. Porque en exactamente 17 días, un accidente en la autopista 101 de Los Ángeles cambiaría absolutamente todo. Y lo que Juan Morales vería durante 15 minutos de muerte clínica destruiría cada argumento, cada certeza, cada muralla que había construido durante 45 años. La vida del ateo que desafiaba a Dios estaba a punto de terminar, y la vida del testigo que nadie esperaba estaba a punto de comenzar. Era un martes ordinario de octubre, cuando la vida de Juan Morales terminó. El cielo sobre Los Ángeles amanecía con ese tono grisáceo que anuncia calor sofocante, y la autopista 101 ya hervía con el tráfico matutino característico de la ciudad.
Juan había salido temprano de su casa en Boyle Heights, como siempre, besando a María en la frente mientras ella preparaba el desayuno para los niños. Llevaba su camioneta Ford F-150 del año 2008, aquella que había comprado de tercera mano y que él mismo había restaurado con sus propias manos durante meses de trabajo nocturno. Esa mañana tenía una cita importante en un taller en Sherman Oaks, del otro lado de la ciudad, donde le habían ofrecido un trabajo mejor pagado. María había orado por esa oportunidad durante semanas. Juan simplemente había actualizado su currículum y confiado en sus habilidades. La autopista estaba particularmente congestionada. Camiones de carga, autos compactos, SUVs de lujo, todos comprimidos en 6 carriles de asfalto humeante. Juan conducía en el carril central, escuchando una estación de radio en español que discutía sobre política migratoria, cuando sucedió. Un tráiler de 18 ruedas que transportaba materiales de construcción sufrió un reventón de llanta en el carril izquierdo. El conductor, un hombre salvadoreño llamado Roberto Martínez, que después testificaría ante la policía, con lágrimas en los ojos, perdió el control completamente. El tráiler se desplazó lateralmente como una bestia herida, cruzando 3 carriles en cuestión de segundos, arrastrando todo a su paso. Juan apenas tuvo tiempo de ver el monstruo de metal viniendo hacia él. Instintivamente giró el volante a la derecha, pero era demasiado tarde. El impacto fue catastrófico. El tráiler golpeó el lado del conductor de la camioneta con una fuerza equivalente a 45 toneladas en movimiento. El sonido fue ensordecedor, un crujido metálico que hizo que otros conductores gritaran dentro de sus vehículos. La camioneta de Juan dio 3 vueltas completas antes de estrellarse contra la barrera de concreto del lado derecho de la autopista. El parabrisas estalló en 1000 fragmentos. El techo se comprimió como una lata de refresco aplastada. Y Juan Morales, el ateo que desafiaba a Dios, quedó atrapado entre hierros retorcidos, inconsciente, sangrando profusamente de la cabeza. Los testigos actuaron con rapidez. Una mujer guatemalteca llamada Rosa Pacheco, quien conducía 3 autos atrás, fue la primera en marcar al 911. Con voz temblorosa, en un español entrecortado por el pánico, reportó: «Hay un accidente terrible en la 101 Norte, cerca de la salida de Alameda. Un hombre está atrapado. Hay mucha sangre. Por favor, manden ayuda rápido». Otros conductores se detuvieron, formando un perímetro humano alrededor de los escombros. Un joven chicano de 20 y tantos años, con tatuajes en los brazos y una cruz colgando del cuello, se acercó a la camioneta destrozada y gritó: «Señor, aguante, ya viene la ayuda». Pero Juan no respondió. Sus ojos estaban cerrados, su rostro cubierto de sangre, su cuerpo completamente inmóvil. Los paramédicos llegaron 12 minutos después, un equipo de respuesta rápida del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. 2 de ellos eran latinos: Javier Ruiz, un puertorriqueño de 40 años con 15 años de experiencia, y Daniela Contreras, una mexicoamericana recién graduada que todavía sentía adrenalina en cada llamada. Cuando llegaron a la escena y evaluaron la situación, el rostro de Javier se endureció. Había visto suficientes accidentes para saber cuándo alguien tenía oportunidad de sobrevivir, y esto no parecía una de esas veces. Usando equipo hidráulico de rescate, comenzaron el proceso de extracción. Cada segundo contaba, pero el cuerpo de Juan estaba tan comprimido entre el metal que tuvieron que cortar la puerta completa. Cuando finalmente lograron sacarlo y colocarlo en la camilla, Javier realizó la evaluación inicial. No había pulso, no había respiración. Las pupilas estaban fijas y dilatadas. Javier miró a Daniela y pronunció las palabras que todo paramédico teme decir: «Código azul. Está en paro cardíaco». Inmediatamente comenzaron las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Daniela aplicaba compresiones en el pecho de Juan con ritmo firme, contando en voz alta: 1, 2, 3, 4, 5. Javier preparaba el desfibrilador, colocando los parches en el torso ensangrentado de Juan. El primer choque eléctrico atravesó el cuerpo.
nada. El segundo choque, nada. El monitor cardíaco mostraba una línea plana, ese sonido continuo y agudo que en las películas anuncia la muerte. La ambulancia corrió por las calles de Los Ángeles con las sirenas aullando, abriéndose paso entre el tráfico que se apartaba reluctantemente. Dentro del vehículo, Javier y Daniela trabajaban con desesperación mecánica. Seguían aplicando compresiones, inyectaban epinefrina, ventilaban manualmente con una bolsa Ambu. Pero el monitor seguía plano. Según el protocolo médico, después de 30 minutos de reanimación sin respuesta, un paciente es declarado muerto. Juan llevaba ya 11 minutos sin signos vitales. Javier, un hombre que había perdido la fe en Dios después de ver demasiados niños morir en accidentes, murmuraba casi inconscientemente: «Vamos, hermano, no te rindas. Lucha». Era más un ruego que una orden médica. Llegaron al centro médico USC, conocido en la comunidad latina como County Hospital, el hospital público que había visto nacer, sanar y morir a generaciones de inmigrantes mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos. El equipo de trauma estaba esperando. La camilla atravesó las puertas automáticas de emergencia como una exhalación. Bajo las luces fluorescentes brutalmente brillantes de la sala de trauma, 6 profesionales médicos rodearon el cuerpo de Juan. El doctor Richard Chen, un cirujano de trauma de origen taiwanés que hablaba español fluido por años de trabajar con pacientes latinos, asumió el control. Revisó rápidamente las constantes vitales, línea plana, pupilas sin reacción. 14 minutos desde el último latido cardíaco registrado. El doctor Chen ordenó una ronda más de desfibrilación. 300 julios de electricidad atravesaron el corazón inmóvil de Juan. El cuerpo se arqueó sobre la camilla. Y entonces, nada. 15 minutos, el tiempo máximo que un cerebro humano puede estar sin oxígeno antes de sufrir daño irreversible. El doctor Chen miró el reloj en la pared, luego miró a su equipo. Estaba a punto de pronunciar la hora de muerte cuando una enfermera llamada Patricia Moreno, una mujer hondureña que llevaba rosarios en el bolsillo de su uniforme, dijo en voz baja: «Doctor, un minuto más, por favor». No era protocolo, era fe. El doctor Chen, sorprendentemente, asintió. Y entonces sucedió algo que ninguno de los presentes podría explicar jamás. En el minuto 16, sin ninguna intervención médica adicional, el monitor cardíaco emitió un pitido. Luego otro y otro, un ritmo sinusal irregular pero presente. El doctor Chen se congeló. «Tenemos pulso», dijo Daniela, quien había seguido la ambulancia hasta el hospital, con voz incrédula. El doctor Chen verificó personalmente. Efectivamente, había pulso. Débil, errático, pero real. Las pupilas de Juan comenzaron a reaccionar a la luz. Su pecho comenzó a moverse con respiraciones superficiales, pero autónomas. 15 minutos y 42 segundos de muerte clínica. Y había regresado. El equipo médico trabajó rápidamente para estabilizarlo. Intubación, líneas intravenosas, transfusión de sangre tipo O positivo, escaneo de tomografía computarizada para evaluar daño cerebral. Mientras Juan era trasladado a la sala de imagenología, el doctor Chen se quedó parado en la sala de trauma, mirando la sangre en sus guantes, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Había estudiado medicina en Stanford, había trabajado en zonas de guerra, había visto miles de casos, pero esto no tenía explicación científica. 15 minutos sin oxígeno, sin latidos, y 0 daño cerebral detectado en el escaneo era médicamente imposible. Cuando María llegó al hospital 2 horas después, notificada por la policía que había encontrado su número en el teléfono destrozado de Juan, encontró a su esposo en cuidados intensivos, conectado a una docena de máquinas pero vivo. El doctor Chen le explicó la situación en español, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Señora Morales, su esposo estuvo clínicamente muerto por más de 15 minutos. No hay explicación médica para su recuperación. Los paramédicos hicieron su trabajo. Nosotros hicimos el nuestro.
Pero lo que pasó aquí hizo una pausa, buscando palabras. Esto fue otra cosa. María, con lágrimas corriendo por su rostro, simplemente susurró: «Fue Dios». El doctor Chen, un hombre de ciencia, no discutió. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante esos 15 minutos y 42 segundos, Juan Morales no había estado simplemente muerto, había estado en otro lugar. Un lugar que él había negado toda su vida, y lo que había visto allí, lo que Jesús le había mostrado, cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la fe de millones. Juan Morales no supo en qué momento dejó de sentir dolor. Un instante antes, su cuerpo estaba siendo aplastado por toneladas de metal retorcido, cada terminación nerviosa gritando en agonía, y al siguiente, estaba de pie en un lugar que desafiaba toda descripción. No era simplemente la ausencia de dolor. Era la presencia de algo tan profundamente diferente que su cerebro, acostumbrado a 45 años de realidad material, no tenía categorías para procesarlo. Lo primero que notó fue la luz, pero llamarla luz era insuficiente, casi insultante. Era como si la luz misma tuviera textura, peso, intención. No provenía de ninguna fuente específica, no había sol ni lámparas, sino que emanaba de todo y de nada simultáneamente, envolviéndolo con una calidez que penetraba más allá de la piel, más allá de los huesos, directamente al centro de lo que él era. Juan miró sus manos. Estaban limpias, sin la grasa perpetua de mecánico que había llevado bajo las uñas durante décadas. Estaban completas, sin las cicatrices de quemaduras de soldadura ni los callos de años de trabajo manual. Tocó su rostro y sintió piel suave, joven, pero al mismo tiempo era él mismo, plenamente consciente, plenamente Juan. Estaba vestido con una túnica blanca simple que no recordaba haberse puesto, y cuando miró a su alrededor, su mente científica, su cerebro de escéptico que había pasado años desmontando argumentos religiosos, simplemente se rindió ante lo que veía. Esto era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra, y esa certeza lo aterrorizaba y lo asombraba en igual medida. El paisaje era imposible. Praderas de un verde tan intenso que parecía vibrar con vida propia se extendían hasta un horizonte que no tenía fin. Flores de colores que no existían en ningún espectro terrenal crecían en grupos armoniosos. Y había música, no música tocada por instrumentos, sino como si la existencia misma cantara, una armonía que hacía que cada célula de su ser quisiera unirse al canto. Juan dio un paso adelante y se dio cuenta de que no estaba caminando sobre hierba normal. Bajo sus pies descalzos había algo que se sentía vivo, acogedor, como si la tierra misma lo estuviera recibiendo. En la distancia vio estructuras que parecían edificios, pero hechos de materiales que brillaban como cristal fundido y oro líquido. Y había personas, figuras vestidas de blanco, caminando con propósito pero sin prisa, sus rostros irradiando una paz que Juan nunca había visto en ningún ser humano vivo. Pero entonces lo vio, y todo lo demás dejó de importar. A unos 30 metros de distancia había un hombre de pie. No simplemente un hombre. Algo en Juan, algo más profundo que el intelecto o la razón, supo instantáneamente quién era. Era como reconocer a alguien que habías conocido toda tu vida, pero que nunca habías visto. El hombre tenía cabello castaño que le caía hasta los hombros, barba cuidada, piel del color de alguien nacido bajo el sol de Medio Oriente. Vestía una túnica blanca más brillante que las demás, con un manto azul oscuro sobre los hombros, pero era el rostro lo que detuvo el corazón de Juan, o lo que hubiera sido su corazón si todavía tuviera uno físico. Ese rostro. Juan lo había visto antes. No en persona, claro, pero en una serie que María veía obsesivamente en su casa, una serie llamada The Chosen, que Juan había ridiculizado tantas veces. Jonathan Roumie, el actor que interpretaba a Jesús en esa serie, pero esto no era una actuación. Este era el Jesús real, y el parecido era tan impactante que Juan se preguntó si Dios había permitido que esa serie existiera, precisamente para preparar corazones
como el suyo, para este momento. Los ojos de Jesús eran de un color avellana profundo, pero lo que impactaba no era el color, sino la mirada. Era una mirada que contenía simultáneamente una misericordia tan profunda que podía sanar 1000 heridas y una autoridad tan absoluta que podía doblegar universos. Juan sintió que esos ojos lo atravesaban, no con juicio, sino con conocimiento completo. Cada mentira que había dicho, cada momento de orgullo, cada vez que había herido a María con su incredulidad, cada instante de su vida estaba expuesto ante esa mirada. Y sin embargo, no había condenación, solo amor. Un amor tan vasto que Juan cayó de rodillas sin pensarlo. «Juan», dijo Jesús, y su voz era como truenos suaves y manantiales al mismo tiempo. Hablaba en español, con un acento que sonaba como hogar. «Te he estado esperando». Juan no podía hablar. Su lengua, que había debatido con tanta confianza sobre la inexistencia de Dios, estaba paralizada. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, lágrimas que no sabía que podía derramar en este lugar. Yo no creía, logró susurrar finalmente. «Lo sé», respondió Jesús, acercándose con pasos que parecían flotar más que caminar. «Pero yo siempre creí en ti». Extendió su mano, y Juan vio las cicatrices, las marcas de los clavos, reales, físicas. Y en ese momento, cada argumento ateo que Juan había memorizado se desmoronó como castillos de arena ante un tsunami. Jesús ayudó a Juan a ponerse de pie, y cuando sus manos se tocaron, Juan sintió una corriente de amor puro que casi lo destruye. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo Jesús, su tono cambiando a algo más serio, más urgente, algo que debes llevar de regreso. Juan, confundido, preguntó, «¿De regreso? ¿No me quedo aquí?» Jesús sonrió con tristeza. «Si tu tiempo no ha llegado, Juan. María y tus hijos todavía te necesitan. Pero más importante, yo te necesito. Tienes una misión». Con un gesto de su mano, el paisaje cambió. Seguían en el mismo lugar, pero ahora frente a ellos apareció algo que Juan solo podía describir como una pantalla translúcida suspendida en el aire, hecha de luz líquida que se ondulaba suavemente. «Lo que vas a ver», dijo Jesús con voz grave, «romperá tu corazón, pero es necesario que lo sepas y que lo compartas». En la pantalla comenzaron a aparecer nombres en letras doradas que flotaban y luego se solidificaban. Juan reconoció el primero inmediatamente. Era un pastor de una mega iglesia en Houston, un hombre que aparecía en Daystar y TVN, que había escrito libros sobre prosperidad, que tenía millones de seguidores en redes sociales. Juan lo había usado docenas de veces como ejemplo en sus debates contra María. «¿Este hombre?», Juan preguntó sin entender. Jesús asintió lentamente. «Este hombre predica en mi nombre, pero no me conoce. Su corazón está lejos de mí». Más nombres aparecieron. Un pastor colombiano famoso por sus cruzadas de sanidad. Una pareja de pastores mexicanos con una iglesia que parecía un estadio de fútbol. Un evangelista puertorriqueño que llenaba arenas y prometía milagros financieros. Nombres que Juan reconocía de Enlace, de Univisión, de videos virales en YouTube. En total, había 23 nombres en esa lista. 23 líderes que el mundo evangélico latino consideraba ungidos, poderosos, exitosos, y todos ellos, según lo que Jesús mostraba, estaban rechazados. «No entiendo», dijo Juan, genuinamente confundido. «Estos hombres tienen iglesias enormes. Miles de personas los siguen, predican tu nombre. ¿Cómo pueden estar rechazados?» Jesús tocó la pantalla y las imágenes cambiaron. Ahora Juan vio escenas que lo hicieron estremecer. Vio al pastor de Houston en su mansión de $8 millones, contando dinero de ofrendas mientras sus empleados firmaban acuerdos de confidencialidad. Vio al evangelista puertorriqueño en un hotel de lujo con una mujer que no era su esposa, mientras su equipo de seguridad montaba guardia en el pasillo. Vio a la pareja de pastores mexicanos rechazando ayudar a una madre soltera de su congregación que necesitaba dinero para la quimioterapia de su hijo, mientras ellos mismos
reservaban vuelos de primera clase a Europa. Vio reuniones secretas donde estos líderes se reían de sus propias congregaciones, llamándolos clientes, IPAC, fuente de ingresos. Vio mensajes de texto donde uno de ellos admitía a un amigo cercano que no creía en nada de lo que predicaba, que todo era un negocio. «Ellos toman mi nombre en vano», dijo Jesús, y por primera vez Juan detectó ira en su voz, una ira justa y terrible. «Explotan a mi pueblo, especialmente a los pobres, a los inmigrantes, a los que buscan esperanza desesperadamente. Les venden mentiras envueltas en versículos bíblicos. Prosperidad sin sacrificio. Bendiciones sin arrepentimiento. Un evangelio que los hace sentir bien, pero que no transforma corazones. Y mientras tanto, ellos viven como reyes, mientras mis ovejas sufren». Juan sintió náusea, un tipo de náusea espiritual que nunca había experimentado. Pero yo los usaba como prueba de que tú no existías, admitió Juan, las palabras saliendo como confesión. Si tú eras real, pensaba, ¿cómo podías permitir esto? Jesús se volvió hacia él, y en sus ojos había una tristeza infinita. Juan, el libre albedrío es el regalo más peligroso que di a la humanidad. Estos hombres eligieron, yo los llamé como llamo a todos, pero ellos eligieron la fama sobre la fidelidad, el dinero sobre la misericordia, el poder sobre el servicio. No los forcé. Y ahora enfrentarán las consecuencias. Hizo una pausa, luego agregó, pero tú, Juan, tú usaste su maldad como excusa para rechazarme a mí, como si la corrupción de mis siervos falsos borrara mi existencia, como si Judas traicionándome significara que yo nunca fui real. Las palabras golpearon a Juan como martillos. Tenía razón. Todo este tiempo había estado usando la hipocresía religiosa como escudo contra la verdad. Estos nombres, dijo Jesús, señalando la lista que aún flotaba en el aire, no están escritos en el libro de la vida. El Espíritu Santo no los reconoce como míos, y cuando llegue su tiempo, les diré las palabras más terribles que alguien puede escuchar. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Juan tembló. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó. Jesús puso su mano en el hombro de Juan. Porque vas a regresar. Y cuando lo hagas, necesito que adviertas a mi pueblo. Los lobos están en el redil, Juan, y muchos de mis corderos están siendo devorados porque siguen a pastores que los llevan al matadero. Tú, que fuiste ateo, que estudiaste cada fallo de la iglesia, tienes la credibilidad que otros no tienen. Cuando cuentes lo que viste aquí, algunos creerán. Y esos algunos pueden salvar a muchos. La lista seguía flotando en el aire como un testimonio acusador, y Juan no podía apartar sus ojos de esos nombres que brillaban con letras doradas sobre el fondo translúcido. Jesús caminó alrededor de la pantalla etérea, y con cada paso que daba, el ambiente se volvía más denso, más cargado de una solemnidad que Juan podía sentir en lo más profundo de su ser. «Pedeste, necesitas entender los motivos específicos», dijo Jesús, su voz resonando con una autoridad que hacía temblar la existencia misma. «Porque cuando regreses, la gente te preguntará. Querrán saber por qué rechazo a hombres que parecen tan exitosos, tan ungidos, tan poderosos en el mundo. Y debes tener respuestas que vengan directamente de mí». Jesús extendió su mano hacia el primer nombre de la lista, el pastor de Houston, que Juan había mencionado tantas veces en sus debates con María. Al tocarlo, la imagen se expandió y comenzó a reproducirse como una película en 3 dimensiones alrededor de ellos. Juan vio a este hombre, a quien llamaremos Pastor R, para proteger la narrativa, de pie en un púlpito dorado frente a 20,000 personas en un estadio convertido en templo. Vestía un traje italiano de $5,000, zapatos hechos a mano, un reloj Rolex que destellaba bajo las luces del escenario. Predicaba sobre sembrar semillas de fe, prometiendo que por cada $100 que ofrendaran, Dios les devolvería 1,000. La multitud
compuesta mayormente de latinos e inmigrantes, familias que trabajaban 2 o 3 empleos solo para sobrevivir, se acercaba al altar con billetes en mano, algunos llorando de esperanza. «Mira más allá de la escena», instruyó Jesús. ¿Y la visión cambió? Ahora Juan vio lo que sucedía después del servicio. Vio al pastor R. en su oficina privada, contando el dinero con sus asistentes más cercanos. Escuchó las conversaciones. «Hoy fue un buen día. $350,000 en ofrendas», decía uno de ellos. El pastor R. sonreía. «Excelente. Deposita 100,000 en la cuenta de la iglesia para mantener las apariencias. El resto divídelo entre las cuentas offshore como siempre». Juan vio documentos bancarios, cuentas en las Islas Caimán, propiedades registradas bajo nombres corporativos, un yate de $3 millones atracado en Miami. Y luego vio algo que le revolvió el estómago. Una madre soltera de la congregación, una mujer salvadoreña que limpiaba casas, llegando a la oficina de la iglesia pidiendo ayuda para pagar la cirugía de su hija, de 8 años, que tenía un problema cardíaco. Un asistente le decía fríamente: «Lo siento, los fondos de benevolencia están agotados este mes». Pero el pastor enseña que si tienes fe y siembras una ofrenda generosa, Dios proveerá. «Avaricia», declaró Jesús, su voz cortando el aire como espada. «El amor al dinero es raíz de todos los males». Este hombre comenzó con un llamado genuino hace 25 años. Yo lo toqué. Él sintió mi presencia, pero eligió el camino ancho. Cuando tuvo que decidir entre cuidar a mis ovejas y construir un imperio, eligió el imperio. Ahora tiene millones en el banco, pero ha perdido su alma y ha desviado a miles con un evangelio de prosperidad que yo nunca prediqué. Yo, que no tuve dónde recostar mi cabeza, que lavé los pies de mis discípulos, que di mi vida en una cruz. ¿Cómo puede este hombre decir que me representa mientras vive en opulencia, construida sobre las viudas y los huérfanos? La ira de Jesús era palpable, pero Juan notó que también había lágrimas en sus ojos. Era la ira de un pastor que ve a sus corderos siendo devorados. La imagen cambió al segundo nombre. Un evangelista colombiano famoso por sus cruzadas de sanidad que llenaban estadios en Bogotá, Ciudad de México y Miami. Juan lo había visto en televisión, gritando órdenes a demonios, tocando a personas que caían al suelo, convulsionando, declarando milagros de sanidad. Miles le enviaban dinero mensualmente, creyendo que él tenía un don especial de Dios. La nueva visión mostró una escena diferente. Juan vio al evangelista en un hotel 5 estrellas en Cartagena, con una mujer que definitivamente no era su esposa. La reconoció. Era una cantante de su equipo de alabanza, una joven de 23 años. Vio mensajes de texto, donde el evangelista le prometía pagarle un departamento si mantenía el secreto. Vio un patrón que se repetía con al menos 5 mujeres diferentes durante los últimos 10 años. Y vio algo aún más perturbador: al evangelista en privado, burlándose de las personas que supuestamente había sanado. Esa vieja probablemente nunca estuvo enferma, solo quería atención. Decía riendo con sus asistentes: «Inmoralidad e hipocresía», dijo Jesús, y el dolor en su voz era tangible. Este hombre predica santidad en público mientras vive en pecado en secreto. Usa mi nombre para seducir a jóvenes vulnerables que confían en su autoridad espiritual. Y peor aún, finge milagros que yo no hice. Hay personas que murieron porque dejaron sus medicamentos creyendo que él las había sanado, cuando nunca las toqué. Su sangre está en las manos de este hombre. Él convirtió mi poder en un espectáculo, mi gracia en un show de circo. Y cuando confronte a este hombre, le mostraré cada lágrima de cada mujer que él abusó, cada vida que se perdió por confiar en sus mentiras. Un tercer nombre se iluminó: la pareja de pastores mexicanos con su mega iglesia en la Ciudad de México. Juan los había seguido en Instagram. Había visto sus fotos en jets privados, sus videos en resorts de lujo, siempre con hashtags sobre bendiciones y favor divino. La visión mostró algo que hizo que Juan sintiera náusea espiritual.
Vio a esta pareja en una reunión privada con líderes de un cartel de drogas en Guadalajara. Dinero del narcotráfico estaba siendo lavado a través de las ofrendas de la iglesia. Vio contratos, acuerdos firmados, cuentas bancarias, y vio cómo esta pareja predicaba contra el pecado los domingos, mientras cenaba con criminales los martes. Pero lo que más impactó a Juan fue ver a esta pareja en la privacidad de su mansión, una noche después de un servicio particularmente emocional, donde habían llorado y orado por los enfermos. Una vez solos, el esposo le decía a su esposa: «¡Qué buena actuación, amor! Creo que hoy conseguimos al menos 30 nuevos socios de diezmo». «Estos ni siquiera creen», dijo Jesús, su voz llena de una tristeza que parecía abarcar eternidades. «Son ateos con púlpitos. Usan mi nombre como una franquicia comercial. Nada más. No hay Espíritu Santo en ellos porque lo apagaron hace años. Son sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muerto por dentro. Y lo más trágico es que mi pueblo, especialmente los inmigrantes latinos que buscan esperanza, desesperadamente, lo sigue porque confunden éxito con unción, prosperidad con aprobación divina. Pero yo nunca los conocí. Nunca nos encontramos en oración sincera. Nunca compartieron una lágrima real conmigo. Todo es actuación». Juan interrumpió, su voz temblando. «Pero Señor, estos son solo 3. Hay 20 nombres más en esta lista, todos igual de terribles». Jesús asintió solemnemente. «Algunos son culpables de racismo encubierto, predicando en español para obtener dinero de latinos, mientras los desprecian en privado. Otros han abusado físicamente de niños en sus congregaciones y sus juntas directivas lo encubrieron para proteger la imagen del ministerio. Hay uno que secretamente financia clínicas de aborto mientras predica contra el aborto públicamente, usando la hipocresía para controlar a ambos lados. Otro ha destruido familias aconsejando divorcios para poder manipular a mujeres vulnerables. Y varios simplemente odian a los pobres. Ven a las personas como recursos explotables, no como almas preciosas por las que yo morí». La imagen cambió nuevamente, y ahora Juan vio algo diferente. Vio a Jesús en los evangelios, en la serie The Chosen, que María veía, confrontando a los fariseos. Vio el episodio donde Jesús volcaba las mesas de los cambistas en el templo, gritando que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Vio la ira santa en sus ojos, y luego vio al Jesús real, el que estaba ahora junto a él, con esa misma ira pero multiplicada 1000 veces, porque estos pastores modernos habían hecho algo peor que los fariseos. Los fariseos al menos creían en Dios, aunque estaban equivocados. Estos pastores ni siquiera eso. Simplemente explotaban la fe de otros para beneficio propio. «Juan, en mis días en la tierra», dijo Jesús, caminando entre las imágenes flotantes, «llamé a los líderes religiosos corruptos generación de víboras, hijos del diablo, guías ciegos». Y esas mismas palabras aplican hoy. Estos hombres y mujeres en esta lista han causado más daño al Evangelio que todos los ateos del mundo, combinados. Porque tú, Juan, cuando eras ateo, al menos eras honesto. No fingías creer algo que no creías. Pero estos son mentirosos vestidos con ropas de oveja. Son lobos que devoran a mi rebaño mientras dicen protegerlo, y el Espíritu Santo, mi espíritu, no habita en ellos. Los rechacé no porque cometieron errores. Todos mis siervos cometen errores, sino porque no se arrepintieron, porque eligieron conscientemente el camino del engaño, de la explotación, del abuso, y persistieron en él año tras año, endureciendo sus corazones hasta que ya no pudieron escuchar mi voz. Juan cayó nuevamente de rodillas, abrumado por la magnitud de lo que estaba presenciando. «¿Qué quieres que haga con esto?», preguntó desesperadamente. «Nadie me va a creer. Soy un mecánico. Era ateo hasta hace 15 minutos. ¿Quién va a escucharme cuando diga que estos pastores famosos están rechazados por Dios?» Jesús se arrodilló junto a Juan, tomando su rostro con ambas manos, exactamente como lo había hecho con Pedro en The Chosen, después de la negación. «Juan, esa es precisamente la razón por la que te elegí a ti.
porque no eres del sistema religioso, porque tu testimonio será creíble, precisamente porque no tienes nada que ganar con él, y porque tu transformación de ateo a creyente será una señal para muchos. El regreso fue abrupto y violento. Un momento Juan estaba arrodillado junto a Jesús en aquel reino de luz imposible, las lágrimas corriendo por su rostro mientras absorbía la magnitud de lo que había presenciado, y al siguiente sintió como si su alma fuera aspirada a través de un túnel oscuro a velocidades que desafiaban la física. Escuchó un sonido ensordecedor, como el rugido de 1000 océanos, y luego un dolor agudo en el pecho que lo hizo arquear la espalda. Sus ojos se abrieron de golpe bajo las luces fluorescentes brutales de la sala de cuidados intensivos del Centro Médico USC. El tubo de intubación en su garganta lo hizo ahogarse inmediatamente. Sus manos volaron hacia su cuello en pánico y una alarma comenzó a sonar estridentemente. Enfermeras corrieron hacia su cama. Patricia Moreno, la hondureña que había rogado por un minuto más durante la resucitación, fue la primera en llegar. «Está despierto, Dr. Chen. Está despierto y alerta», gritó con una mezcla de incredulidad y júbilo en la voz. El Dr. Chen apareció segundos después, su rostro mostrando una expresión que Juan más tarde describiría como asombro científico. Rápidamente evaluaron sus signos vitales mientras preparaban el proceso de extubación. Cuando finalmente removieron el tubo y Juan pudo respirar por sí mismo, lo primero que hizo fue toser violentamente y luego, para sorpresa de todos los presentes, comenzó a llorar. No un llanto suave, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. El tipo de llanto que viene de un lugar más allá del dolor físico. «Señor Morales, está a salvo. Está en el hospital», decía Patricia, sosteniendo su mano. Pero Juan no lloraba de dolor o de miedo. Lloraba porque había estado en el cielo real. Había visto a Jesús cara a cara, y ahora estaba de vuelta en este mundo quebrado, sucio, oscuro en comparación. Era como haber probado el agua más pura que existe y luego tener que beber de un charco contaminado. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado lastimada. Le trajeron agua, sorbos pequeños que ardían al bajar. Y entonces pronunció sus primeras palabras, en un susurro rasposo que apenas se podía escuchar. «Vi a Jesús, vi al Señor, y Él me mostró la verdad». El Dr. Chen, hombre de ciencia hasta la médula, anotó en su expediente: «Paciente presenta delirio postraumático común en casos de hipoxia cerebral». Pero Patricia Moreno sabía que aquello no era delirio. Había visto suficientes casos de experiencias cercanas a la muerte durante sus 20 años como enfermera para reconocer cuando alguien había realmente cruzado al otro lado. Presionó discretamente el rosario en el bolsillo de su uniforme y susurró: «Gracias, Jesús». 3 horas más tarde, cuando María finalmente pudo entrar a verlo después de que los médicos confirmaran que estaba estable, encontró a un hombre completamente diferente al que había besado en la frente esa mañana. Juan, conectado todavía a monitores cardíacos y líneas intravenosas, extendió su mano temblorosa hacia ella. María corrió a su lado, las lágrimas ya corriendo por su rostro antes de que pudiera decir una palabra. «Juan, gracias a Dios. Pensé que te había perdido», sollozaba, apretando su mano como si temiera que se desvaneciera. Juan la miró con ojos que parecían diferentes, más claros, más profundos, como si hubiera visto cosas que cambiaron la estructura misma de su mirada. «María», dijo con voz quebrada, «perdóname. Tenías razón. Todo este tiempo tenías razón. Él es real. Jesús es real. Lo vi, estuve con él». María se congeló, procesando las palabras. Su esposo ateo, el hombre que había pasado 23 años de matrimonio burlándose de su fe, estaba confesando a Cristo. «¿Qué pasó allá, mi amor?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Y Juan comenzó a contar. Le habló del reino de luz, del encuentro con Jesús que lucía como Jonathan Rumi de The Chosen, que ella tanto amaba ver,
de la lista de pastores rechazados, de las revelaciones sobre corrupción y explotación. Habló sin parar durante casi una hora, las palabras saliendo como un río contenido por demasiado tiempo que finalmente rompía la presa. María escuchaba con los ojos muy abiertos, a veces tapándose la boca en shock, especialmente cuando Juan mencionaba nombres específicos de pastores que ella misma había admirado, a quienes había enviado dinero de ofrendas que apenas podían permitirse. Cuando Juan terminó, agotado por el esfuerzo de hablar, María se arrodilló junto a la cama del hospital y comenzó a orar en voz alta en español, alabando a Dios por el milagro, por la salvación de su esposo, por la revelación divina. Los días siguientes fueron un torbellino médico y espiritual. Los doctores no podían explicar la recuperación de Juan. 15 minutos sin oxígeno deberían haber resultado en daño cerebral severo, en estado vegetativo o en muerte permanente. Pero los escaneos mostraban un cerebro completamente funcional. Las pruebas cognitivas que le administraron revelaban que no solo estaba intacto mentalmente, sino que, de alguna manera, parecía más agudo, más enfocado que antes. El doctor Chen, en una conversación privada con María, admitió: «Señora Morales, en 30 años de medicina he visto muchas cosas inexplicables, pero esto está en otra categoría. Su esposo debería estar muerto o en coma. No hay explicación científica para lo que ocurrió aquí». María simplemente sonrió y respondió: «Doctor, la explicación no es científica, es divina». Cuando Juan finalmente fue dado de alta 5 días después, con instrucciones de reposo y seguimiento médico, regresó a su casa en Boyle Heights como un hombre completamente transformado. Carlos, Sofía y el pequeño Miguel lo recibieron en la puerta, todavía procesando el hecho de que su padre había estado muerto y ahora estaba vivo. Carlos, el hijo mayor que había heredado el escepticismo de su padre, notó inmediatamente el cambio. «Papá, ¿estás bien? ¿Te ves diferente?», dijo con cautela adolescente. Juan abrazó a sus 3 hijos con una intensidad que los sorprendió. «Estoy más que bien, amigo. Estoy vivo. Y tengo que contarles algo que cambiará todo para nuestra familia». Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina donde habían compartido miles de comidas, Juan reunió a su familia y contó nuevamente su testimonio. Esta vez con más detalles, más emoción, más urgencia. Les habló de cómo Jesús lo había elegido específicamente porque era ateo, porque su conversión tendría más peso que la de alguien que ya creía. Les explicó la misión que se le había encomendado: advertir al pueblo latino sobre los falsos pastores, sobre los lobos disfrazados de ovejas, sobre la diferencia entre éxito mundano y aprobación divina. Carlos lo escuchaba con los brazos cruzados, claramente escéptico. «Papá, ¿cómo sabemos que no fue solo un sueño causado por la falta de oxígeno? Leí sobre eso en línea. El cerebro produce alucinaciones cuando se está muriendo». Juan sonrió, una sonrisa que tenía trazos de la paciencia que había visto en el rostro de Jesús. «Hijo, yo habría dicho exactamente lo mismo hace una semana. Tenía los mismos argumentos que tú, pero hay una diferencia entre conocer argumentos y conocer la verdad. Yo conocí la verdad, lo miré a los ojos, y esa experiencia es más real que cualquier cosa que haya vivido en 45 años en la tierra». Sofía, siempre la mediadora, preguntó tímidamente: «¿Entonces ahora vas a ir a la iglesia con mamá?». Juan asintió. «Voy a hacer más que eso, hija. Voy a contar mi testimonio a quien quiera escuchar, porque Jesús me dijo que algunos creerán, y esos algunos pueden salvar a muchos». Las semanas siguientes fueron de transformación radical. Juan comenzó a asistir a la iglesia pentecostal Fuente de Vida con María, algo que ella había orado durante más de 2 décadas. La primera vez que entró al edificio, un local comercial convertido en templo en la Avenida Primera, la congregación lo reconoció. Muchos sabían que era el esposo ateo de María, el mecánico que arreglaba sus autos pero se burlaba de su fe. Cuando el pastor, un hombre guatemalteco de 60 años, llamado Esteban Cifuentes, le pidió compartir su testimonio,
Juan subió al púlpito temblando, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Frente a 200 personas, en su mayoría familias latinas de clase trabajadora, Juan contó su historia completa: el accidente, la muerte clínica, el encuentro con Jesús y, lo más controversial, la lista de pastores rechazados. Cuando mencionó que Jesús le había mostrado pastores famosos que estaban rechazados por Dios, un murmullo recorrió el pequeño santuario. Algunas personas se miraban incómodas, otras asentían como si finalmente alguien dijera lo que habían sospechado durante años. Juan no dio nombres específicos ese día, siguiendo el consejo del pastor Cifuentes de enfocarse en los principios más que en las personas. Pero explicó los motivos: avaricia, explotación de los pobres, inmoralidad sexual encubierta, doctrinas distorsionadas que prometían prosperidad sin arrepentimiento. Jesús me dijo que el Espíritu Santo solo reconoce corazones genuinos, no plataformas grandes, declaró Juan, su voz ganando fuerza. Remé dijo que mi pueblo latino está siendo devorado por lobos que usan su fe contra ustedes, que les prometen bendiciones a cambio de dinero que necesitan para alimentar a sus hijos. El testimonio se volvió viral en la comunidad latina de Los Ángeles. Alguien lo grabó en video y lo subió a YouTube. En una semana tenía 50,000 vistas. En un mes, 500,000. Los comentarios eran polarizados. Algunos decían: este hombre está diciendo la verdad que todos sabíamos, pero teníamos miedo de admitir. Otros lo acusaban de ser un falso profeta, de juzgar a ungidos de Dios, de sembrar división en el cuerpo de Cristo. Pero Juan continuó. Aceptó invitaciones para hablar en iglesias pequeñas por todo el sur de California. Compartió su testimonio en programas de radio cristianos en español. Y cada vez que contaba su historia, enfatizaba los mismos puntos. Examinen los frutos, no la fama. Busquen pastores que vivan como Cristo vivió, sacrificado y humilde, no como celebridades y millonarios. Y sobre todo, tengan una relación personal con Jesús. No dependan de intermediarios corruptos. Su vida había cambiado completamente. El mecánico ateo que coleccionaba evidencia contra Dios, ahora coleccionaba testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas al escuchar su historia. Recibía mensajes de latinos en México, Colombia, El Salvador, Honduras, todos diciéndole que su testimonio los había ayudado a discernir entre verdaderos y falsos maestros. María lloraba de alegría cada noche, agradeciendo a Dios por haber respondido 2 décadas de oraciones. Incluso Carlos, el escéptico, comenzó a hacer preguntas genuinas sobre la fe. Y Juan, el hombre que había desafiado a Dios durante 45 años, ahora vivía cada día con una urgencia que solo viene de haber visto el cielo real y conocer que este mundo es solo temporal. Sabía que su misión apenas comenzaba, que habría oposición, que algunos lo rechazarían. Pero también sabía algo más importante. Había sido elegido, llamado, comisionado por el mismo Jesús que había llamado a pescadores, recaudadores de impuestos y pecadores hace 2000 años. Y esa verdad era suficiente para continuar, sin importar el costo.